lastimen la mucosa intestinal y ahora esa comida fermentada lastimó la pared intestinal y ahora el muchacho comienza a decir ¿qué? Cuando llega a una edad de 16 años aproximado, a veces menos, a veces lo primero que dice es, ay, Dios mío bendito, yo no sé, pero tengo una acidez. Y cuando tiene acidez, la nona, la abuela, para los que están fuera del país, la abuela le dice, tome agüita con bicarbonato. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tuvo que tomar agüita con bicarbonato? Porque el páncreas está inflamado y ya no está produciendo bicarbonato. Porque el hígado está enfermo y ya no está produciendo bilis y ahí viene distensión abdominal. Ay, yo no sé qué era lo que me pasa, pero ahora todo lo que come me produce gases y se me sopla el estómago. ¿Qué está pasando? Pasamos de un proceso inflamatorio que yo creé por 15 años, 16 años, y ahora afecté el hígado, afecté el páncreas y ahora estoy creando ¿qué? Dañé el pH de acá y entonces ahora este pH con este pH y con este pH se volvieron uno y entonces las bacterias del colon vienen a vivir aquí al segundo cerebro y todo lo que come ahora ya tiene gases por arriba y gases por abajo porque se hizo un solo pH en el tubo digestivo y esto es mortal para la salud. Toda persona que hace esto terminará con hernias, con esguinces, con artrosis y la pregunta es ¿y por qué? Porque toda la comida se fermenta y ¿cómo se fermenta? Se alimenta poco y entonces usted dice, digamos así, vamos a hablar de mí, de Rubén Carvajal, entonces usted dice, pero de cuerpo se ve bien, desnutrido no se ve. Porque resulta que como consume tanto carbohidrato, en la piel se le pega grasa, entonces la carcasa por fuera está llena de grasa y se ve gordito y se ve bien, y entonces nosotros pensamos que como se ve la piel llena de grasa, brillantico, todo chévere, entonces nosotros pensamos que el paciente está muy bien, pero internamente los epitelios, los endotelios, los tendones, los cartílagos se están destruyendo porque no hay una correcta alimentación ni absorción de nutrientes. ¿Hasta ahí lo van entendiendo? ¿O no? ¿Va entendiendo, hermano? ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿dónde empezó el desequilibrio? ¿Dónde empezó? En desobedecer una ley de la salud que Dios le dijo a los adventistas en 1863 sucesivamente que no tomáramos líquido con los alimentos. Adventista que lleve 30, 40, 50 años adventista y tenga gastritis es porque ha sido desobediente a una ley del Señor. Y el Señor dice que cuando yo no hago caso, ¿viene qué? Maldición. ¿Hasta ahí entendemos? Bueno, yo como... Dígame hermana. No se escucha. Espere hermana, espere que funcione el micrófono para que la gente lo escuche. No funciona. Ensáyelo usted, hermano, primero. Ensáyelo. Que suene. Si no suena es porque no. Venga, hermano. El problema no es que tomemos líquido frío, sino tomar líquidos. No hay que tomar líquidos cuando uno esté comiendo sólido. Sí, bueno, la hermana presenta y hace, digamos, una aclaración que no es solamente tomar líquido frío, sino tomar líquido. Pero cuando se toma frío es peor el asunto porque retrasa más la digestión. Cuando se toma del tiempo también retrasa la digestión, pero la retrasa menos. Por eso, digamos que entre el que toma frío y el que toma agua al clima,
puede haber una diferencia y puede ser que el que tome agua fría dice, pues a mí sí me molesta pues de vez en cuando el estómago, pero no es una cosa muy grave, es peor. Las dos cosas son malas, pero tomarla fría es peor. ¿Listo? Perdón, hermano. Entonces, si uno se toma el chocolatico con el pan o la arepa, ya le está haciendo mal al organismo. Es que ahí hay otro problema, porque hablamos, y gracias hermano por la pregunta, porque hablamos de que tomar bebidas frías es mortal para la digestión, porque retrasa la digestión, pero pasa igual cuando tomamos caliente, porque a algunos no nos gusta, incluido este servidor, a mí no me gusta nada frío, pero me fascina lo caliente, que queme, que queme. A mí si me sirve una comida, digamos, reposada, no me sirve, a mí debe sírvame la que queme. Y los que somos así muchas veces nos gusta el ají, como que para que le ponga más picante al asunto. Pero también es nocivo tomar cosas calientes. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo tiene que calentar las bebidas frías, cuando son calientes el cuerpo tiene que gastar energía, ¿en qué? Como un termostato, en bajarle porque no va a salir por el píloro, no va a salir por acá hasta que no tenga 37 grados de temperatura. Tomar frío o tomar caliente es ¿qué? Nocivo para la salud. ¿Otra pregunta? Pregunta, hermano. Hermano Rubén, el problema es que como nosotros no tomamos agua entre comidas, ¿cierto? Entonces, cuando llega el almuerzo, no tenemos hambre, sino tenemos sed. Entonces llegamos y empezamos a llenarnos de agua, y por eso es que nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no tomamos agua. Segundo, hay personas que yo les digo, bueno, tómense un vaso, el último vaso de agua, media hora antes del almuerzo, pero tómeselo tibio, para que ayude a la digestión. Bueno, hermano, gracias por la cooperación. El hermano hace un aporte importante, pero va más allá de eso, va más allá. Digamos que donde usted presenta su tema correctamente es en que vivimos deshidratados porque no tomamos agua. Hasta ahí le acepto. La segunda parte sí le corrijo. No es tanto que no tengo hambre, no es eso. Es que cuando yo no tomo agua, mi cuerpo no tiene suficiente saliva. Que cuando yo no tomo agua, mi cuerpo no produce suficiente ácido clorhídrico y entonces todo mi ser está deshidratado y por lo tanto el paciente va a decir, es que no me pasa de aquí la comida si no le echo agua. ¿Por qué? Porque está deshidratado y porque está deshidratado no produce suficiente saliva. Dice, es que yo no tengo suficiente saliva para… ¿Pero por qué motivo? Por lo que el hermano dice, por la deshidratación. Ahora, el hermano está en lo correcto en decir, si yo, digamos que 20 minutos, media hora antes, me tomo una agüita tibia, pues va a pasar rapidito porque no necesita el cuerpo calentarla y no lleva otra cosa, por lo tanto es como que va directico de una vez allá, se va a ir y no hay ningún problema. Ahí tiene la razón. ¿Listo, hermano? ¿Alguna pregunta más? Bueno, recuerden que les dije que esta charla les va a enseñar a ustedes unos secretos maravillosos, pero tenemos que pasar por esto. Bueno, no vamos a hablar de ninguna enfermedad, sino que yo lo voy a llevar como al centro de todas las degeneraciones que tenemos hoy en día. No me importa si se llame síndrome, si son enfermedades malignas, degenerativas, autoinmunes, no me importa lo que sea. Hoy van a aprender ustedes por qué con esa sola clase ustedes van a entender las enfermedades psiquiátricas, las psicológicas, las psicosomáticas, todo lo que nos pasa depende de este ejercicio. Así que quiero preguntarles, ¿hasta aquí todo está claro? ¿Listo? Porque voy a borrar parte del dibujo, lo voy a borrar. Bueno, sigamos. Vamos a borrar. Sí, pero por eso yo no me voy a meter, porque el propósito de esta charla no es hablar de la fisiología de la digestión, sino que el propósito de esta charla es pasar, como se dice, vamos a pasar a ligas mayores, ¿vale? O sea, la charla no es una charla de fisiología, sino que comienzo por la fisiología para que ustedes entiendan cosas que nos están pasando y por qué el ser humano va a una hecatombe. Hermano,
hace aproximadamente 6 años, yo fui a un grupo pequeño que me invitaron. Bueno, un grupo pequeño que ya se están reuniendo los sábados allí. Digamos que comenzaron reuniéndose los miércoles y ya se llegaba mucha gente, era una casa y eso por todos los lados habíamos sillitas, nos acomodamos como sea. Y a mí la verdad es que me encanta mucho ir a esos grupitos pequeñitos donde como que hay como el primer amor, a mí me encanta mucho. Yo soy más de esos grupos pequeños que de iglesias grandes, porque en las iglesias grandes pues hay mucho protocolo y pues a mí me gusta más como, bueno, cuestión de gustos. De todas maneras se necesitan las iglesias grandes. Entonces, allí me pidieron que tuviera una charla de salud, ténganos un tip de salud. Y hace 6 años aproximadamente, o 7 años, que yo estaba estudiando un tema y yo ese día les dije que si ellos entendieran lo que yo estaba estudiando, se crisparía la piel de saber cómo va a terminar este mundo. Porque de acuerdo a lo que yo estaba estudiando, yo sé el por qué el ser humano va a llegar un momento en que todo el que no haya obedecido la palabra del Señor va a estar endemoniado. Todo el que no haya obedecido la palabra del Señor va a estar endemoniado. Y entonces, cuando yo soy, la verdad es que no veo televisión, no tengo televisor, pero sí he visto. Y a veces en los buses vas viajando y pues ponen películas. Entonces hay una película que se llama Los Zombies. No sé si han visto esa película de los zombies. ¿Sí han visto? Que los seres humanos se vuelven zombies y el zombie, en cuanto se vuelve zombie, quiere buscar a otro, a los que no son zombies, para morderlo, y cuando lo muerde se convierte en zombie. Y la película es una persecución de los zombies a los que no son zombies. 4 que no son zombies están siendo perseguidos por los zombies que salen por cualquier, y son como que no se mueren con nada, pase lo que le pase, como que ellos siguen viviendo. Y yo, de acuerdo a lo que estaba estudiando de medicina, yo dije, ahora entiendo cómo va a terminar este mundo. Y por eso es que la palabra del Señor dice así: será un tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra, como jamás ha habido sobre la tierra, porque el mundo estará endemoniado. Y no sabemos que esto que yo les estoy explicando tiene que ver con lo que va a ser, lo que va a pasar al final. Es muy duro lo que viene, es muy duro. Así que préstenle mucha atención como se dice, al segundo capítulo de esta charla. Uy, qué bonito el silencio. Bueno, pasamos a lo segundo. No, y van a pensar más ahorita. Bueno, sucede que para Rubén Carvajal, y si hay aquí algún profesional de la salud, y creo que por YouTube, pues habrán profesionales que están viendo la charla, me gustaría que hagan comentarios por lo que sigue. Para Rubén Carvajal, todas las alteraciones que provocamos con la digestión llevan a 2 cosas, solo a 2 cosas: a que el cuerpo esté en modo hipo y a que el cuerpo esté en modo hiper. O que a veces esté, vamos a poner así, ponemos así y ponemos así. O que yo esté de hiper a hipo, de hipo a hiper. En eso terminan todas las enfermedades, no me importa cómo se llame. Y si ustedes quieren ahorita que yo les explique esto, me comienzan a preguntar y yo les explico la ruta metabólica de la enfermedad que usted crea, de la que usted piense, de la que usted se imagine. Toda esta degeneración del tubo digestivo termina en que el cuerpo, las enfermedades tienen que ver con una hipofunción. Cuando hablamos de hipo, es como algo que ya no funciona bien, como algo que está lento, que está perezoso. Dice, ay, es que usted tiene hipotiroidismo. ¿Qué es? Dice, tiene la tiroides lenta, tiene la tiroides perezosa. Hipofunción. Y luego otros tienen hiperfunción. Y así termina toda esta
toda esta locura que hemos hecho con la digestión. Termina en esto. Y a mí me da risa cuando la gente, yo oigo tantos comentarios, sabes que pues como trabajo en esto, va el paciente que tiene 120 kilos, 108 kilos, 110 kilos, 130 kilos, va donde el médico, le dice que le duelen las rodillas y el médico le dice, baje de peso, baje de peso. Y cuando le dice, doctor, es que no puedo, cierre el pico, cierre el pico. Eso es toda la respuesta que le da. Y a mí me duele que a una persona se le diga, cierre el pico, como si eso fuera tan fácil, cerrar el pico, como si la persona no quisiera bajar de peso. Cuando una persona que tiene sobrepeso y le duelen las rodillas y va al médico y el médico le dice como tan fácil como, baje de peso, baje de peso. Bueno, sabiondo, ¿y usted que sabe tanto, por qué no me dice cómo bajo de peso? ¿Sí o no? Y no sabemos que podemos tener sobrepeso por tener un cuerpo en modo hipofunción o en modo hiperfunción, y las dos cosas pueden crear obesidad o las dos cosas pueden crear extrema delgadez, pérdida de masa muscular. Y no lo sabemos. Y no sabemos que todas las enfermedades, no importa cómo las llame, tienen que ver con una hipofunción y una hiperfunción, y tiene que ver con el sistema digestivo. Y no lo entendemos. Y entonces la ciencia médica, a las hipofunciones, entonces las intenta arreglar con hormonas sintéticas. Las hipofunciones las intentan arreglar con hormonas sintéticas, levotiroxina, insulina inyectada, sintético. Lo que no es sintético es del cerdo. Y entonces, lo que mi cuerpo no es capaz de funcionar, de producir, porque está en una hipofunción, me lo arreglan con hormonas sintéticas, me lo arreglan con derivados de animales, con hormonas que le quitamos a un animal y me las inyectan a mí. Y cuando es una hiperfunción, entonces los médicos, el paciente llega al psiquiatra y el psiquiatra manda tranquilizantes, opioides, quetiapina, olanzapina, ribotril, clonazepam. ¿Y usted sabe de dónde saca eso? ¿Usted sabe de dónde lo sacan? Pero a usted le dicen que no tome agua de manzanilla porque el agua de manzanilla le puede hacer daño. Pero cuando a usted le dan opio, no, eso no hace daño, tranquilo, hágale, no pasa nada. Hágale. Y el médico le dice, y de por vida, oiga, eso no lo puede quitar. Y no sabemos que tanto las enfermedades psiquiátricas, psicosomáticas, psicológicas, autoinmunes, degenerativas, todas tienen que ver con una hipofunción y con una hiperfunción. Todas, la que sea. Y si usted quiere, ahorita después de que yo le explique, porque apenas le estoy como haciendo una introducción, como que le estoy haciendo interesar, y ahorita le explico cómo llegamos a la hipo o cómo llegamos a la hiper. Y cuando ustedes entiendan esto, los invito a que si quieren me hablen de cualquier enfermedad y le digo si está con un hipo o que está con un hiper, la que sea. Y que si usted no soluciona esto, entonces una persona que está con una hipofunción de la tiroides, le salió la TSH alta, la hormona estimulante de la tiroides, y le dan levotiroxina y comenzó con 25 y ya está en 125, y a veces se comenzó a sudar y a no dormir y a estresarse, le hacen otra vez la TSH y dice, ay, nos pasamos un poquito, y comienza de para atrás. Se la suben, se la bajan, se la suben, se la bajan. ¿Y por qué no solucionamos el problema de la hipofunción que tiene el paciente haciendo que la tiroides funcione? Entonces, si usted va donde un hermanito por ahí que trabaja con medicina natural, entonces él aprendió que lo que hay que darle yodo, entonces le da yodo, sin entender por qué el paciente tiene déficit de yodo, si es que lo tiene, porque ni siquiera le mandan a hacer una prueba de yodo en sangre a ver si es que le falta yodo, porque lo más probable es que no le falte yodo. Y entonces por eso es que este tema que les voy a presentar es muy interesante para los amigos en el mundo que nos estén viendo y para ustedes. Así que pongan mucha atención, como dicen, sabes que yo soy muy popular para hablar, ya todos me conocen que soy popular para hablar, pero en el ojo.
para lo que sigue. Bueno, voy a borrar esto. Esto no lo voy a borrar. Pónganle atención a lo que sigue. Para mí, ahora voy a dibujar voy a hacer esto mismo, pero lo voy a hacer en un solo dibujo y le voy a cambiar de forma, pero solo para ilustración. ¿Listo? Entonces digamos que aquí tenemos la primera. A ver, voy a hacerlo así para que los que están viendo por YouTube alcancen a ver algo, porque si lo hago pequeñito no van a ver. Digamos que este es el exófago y el tórax. Aquí tenemos una válvula que se le conoce el cardias porque está en la zona cardíaca, en la zona del corazón, entonces se le conoce como el cardias. Luego sigue el estómago, que es este, pero recuerde que este dibujo va a cambiar de forma porque necesito explicarles algo. Digamos que este es el estómago, ¿vale? Que es este. Y ahora sigue el intestino delgado. Y el intestino delgado sí tiene una sola figura, que sería así, ¿vale? Que sería este. Y ahora sigue una tercera, que es lo que nosotros conocemos como el colon. Y el colon se llama intestino grueso, entonces es más grande. Y digamos que aquí está la P, dice, manito, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Y me curó la pereza. Y aquí tenemos el recto. Aquí está como una forma, dibujado como para niños, para que ustedes lo entendieran. Y aquí está lo que es la realidad. Es un tubo que comienza en la boca y termina en el recto. ¿Hasta eso lo entienden bien o no? Dicen los científicos que este tubo puede medir de 9 a 12 metros. ¿Vale? Un tubo. Y de ese tubo depende la vida del ser humano y la estabilidad y la locura que tenemos. La locura que tenemos hoy en día está en no entender que aquí está la vida o está la muerte. Y por eso el Señor ha levantado un pueblo. Escuchen lo que les voy a decir. Señor colocó una pareja en el jardín del Edén y les indicó los alimentos que debían comer. ¿Y eran alimentos? Eran alimentos naturales que los producirían los árboles, que los producirían, digamos, el suelo iba a producir el alimento del ser humano. Así que, mucha atención, Dios crea los animales y los animales les da una alimentación y la alimentación de los animales hasta el día de hoy siguen comiendo lo mismo que en el Edén, excepto los de granja, que ya les hemos cambiado y por eso hay tanto, porque había que montar el negocio, ¿no? Entonces, Dios le dijo a la vaca, coma pasto, y la vaca desde que fue creada hasta el día de hoy, ¿qué come? Pasto. Y Dios le dijo al ser humano que comiera frutas y semillas, y luego el Señor mismo permite el cambio de alimentación y entonces se introduce la carne y los vegetales, las hortalizas. Y ustedes notan que durante todas las épocas de la historia de la redención, siempre la comida ha tenido que ver con la salud del ser humano. ¿Recuerdan ustedes que en la antigüedad, cuando se iba a levantar, digamos así, un hombre de Dios, el Señor decía, la mamá que no me consuma vino ni sidra y que no tal cosa? ¿Qué decía? O sea, la alimentación tenía que ver con la ¿qué? Con la santidad del ser que iban a ser. Y será un hombre, ¿cómo era la alimentación de, por ejemplo, de Juan el Bautista? Y el Señor Jesús, ¿qué dijo de Juan el Bautista? Que no, de los nacidos de mujer, no había otro como ¿quién? Como Juan el Bautista. Y ustedes notan que siempre la alimentación, digamos que la primera tentación vino, ¿por qué? Por la desobediencia a romper la ley de la salud de la alimentación. Es como si Dios, no es como si Dios sabe que la salud del ser humano y la estabilidad del ser humano en todos los sentidos tiene que ver con este tubo. Por lo tanto, dice, a nosotros nos dice que en
En la tierra nueva, ¿qué comeremos? ¿Corderos? ¿Qué comeremos en la tierra nueva? Del árbol de la vida, ¿no? Bendiciones.